Hola, ¿qué tal? Segundo de eso o segundos de eso. Bienvenidos al segundo tutorial del tema 6. Acordaos que estamos viendo el último tema del curso, que es el tema 6. Jesús de Nazaret es la buena noticia. En el primer tutorial vimos la primera parte. Bueno, vimos un poquito la sociedad en tiempos de Jesús, el juicio a Cristo, un poquito de la resurrección y también el apóstol San Pablo. Hoy nos vamos a centrar básicamente en los evangelios, pero también al final de esta segunda parte veremos que hay una cosa muy curiosa con el tema de la resurrección, o más bien dicho, con la plaquita que le pusieron a Jesús encima de la cabeza en la cruz, el que pone INRI, que ya lo vimos el otro día, y Jesús Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Veremos qué es lo que pasa cuando el titulus, que es esa placa que tenía Jesús encima de la cabeza, lo traducimos a lengua hebrea. Pero primero vamos al principio. ¿Dónde encontramos a Jesús? Lo encontramos básicamente en tres sitios. En el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, lo encontramos en la Santa Misa, después de la consagración del pan y del vino, hay presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo encontramos también en los evangelios, que son, es lo que vamos a ver a continuación. Existen cuatro evangelios: el evangelio de San Marcos, el de San Mateo, el de San Lucas y el de San Juan. Vamos a ver los tres primeros: Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué vamos a ver primero estos tres? Porque estos tres se llaman evangelios sinópticos. Significa que tienen una visión de conjunto, que son hermanos, son muy parecidos, y ahora veréis el por qué son tan parecidos. De cada evangelio vamos a ver el símbolo, cuándo fueron escritos, dónde, a quién iban dirigidos y la estructura de cada evangelio, y si tenemos información biográfica de alguno de los evangelistas. Empezamos por el Evangelio de San Marcos. El símbolo del Evangelio de San Marcos es el león, ¿de acuerdo? El símbolo del Evangelio de San Marcos es el león. Fue escrito entre los años 65 y 70 después de Cristo en Roma. Iba dirigido a cristianos de origen romano. Y este evangelio se estructura geográficamente en Galilea, hacia Jerusalén, en Jerusalén, ¿de acuerdo? Escrito en Roma, dirigido a cristianos de origen romano entre el año 65 y 70 después de Cristo. El símbolo es el ángel, perdón, el símbolo es el león, el símbolo es el león y se estructura geográficamente, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo evangelio, el evangelio de San Mateo. El símbolo del evangelio de San Mateo es el ángel. Fue escrito entre los años 75 y 90 después de Cristo en Siria. Iba dirigido a cristianos de origen judío. ¿Cómo lo sabemos? Porque San Mateo no explica las tradiciones judías. Él daba por hecho que quien leía su evangelio conocía las tradiciones judías, como eran judíos los lectores. Entonces no tenía ninguna necesidad en explicar las tradiciones judías. El evangelista de Mateo es posible que fuera el discípulo, seguramente fue el discípulo, porque el discípulo San Mateo era recaudador de impuestos. Y es posible que, seguramente, el discípulo San Mateo fuera el que escribiera el Evangelio de San Mateo, porque este Evangelio es muy preciso a la hora de detallar el tipo de monedas y de transacciones que se hacían en ese momento. Se estructura en 5 discursos que da Jesús: el sermón de la montaña, el discurso de la misión, el discurso de las parábolas, el discurso de las reglas de la comunidad y el discurso escatológico, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al Evangelio de San Lucas. El símbolo de San Lucas es el toro. Fue escrito simultáneamente con el Evangelio de San Mateo entre los años 75 y 90,
Fue escrito en Asia Menor, en la actual Turquía, e iba dirigido a cristianos de origen griego, como lo sabemos, porque el Evangelio es muy preciso a la hora de explicar las tradiciones judías. Los griegos no conocían las tradiciones judías, entonces el Evangelio de San Lucas explica las tradiciones judías porque sus receptores, que eran griegos, no las conocían. Entonces, San Lucas las explica. Creemos que San Lucas era médico, porque él es muy preciso a la hora de detallar el tipo de enfermedades que había en ese momento. Se estructura geográficamente igual que el Evangelio de San Marcos, en Galilea, hacia Jerusalén, en Jerusalén. Si miráis la página 3, encontramos las fuentes de los tres evangelios sinópticos. Si os fijáis, cada uno de los evangelios tiene una tradición oral y una tradición escrita. Cada uno de los evangelios. Marcos tiene su tradición oral y su tradición escrita, Mateo también, y Lucas también tiene su tradición oral y su tradición escrita. Pero, fijaos, ¿por qué se parecen tanto estos tres evangelios? Porque Mateo y Lucas copiaron a Marcos. Pero además, Mateo y Lucas accedieron a un tipo de Biblia, de contenido bibliográfico, a una serie de textos a los cuales no tuvo acceso San Marcos. O sea, Mateo y Lucas, cada uno tiene su propia tradición oral y su propia tradición escrita, pero además Mateo y Lucas copiaron a Marcos y además accedieron a un tipo de bibliografía o de textos a los cuales no accedió San Marcos. A estos textos se les llama Quelle, que en alemán significa fuente. ¿Por qué se pone en alemán Quelle? Porque fueron unos teólogos alemanes los que descubrieron esta fuente bibliográfica que solo está presente en los evangelios de Mateo y de Lucas. ¿Qué textos pudieron salir de Quelle, de fuente? Pues por ejemplo el Sermón de la Montaña, el discurso de las parábolas, el discurso escatológico que hace Jesús, o sea, el fin de los tiempos o el juicio final, o cuando habla del infierno, o cuando habla del reino de Dios, etc. Discursos que hablan del más allá, eso es escatología, hablar de realidades futuras, cielo, infierno, purgatorio, etc. Por tanto, creemos que, por ejemplo, el discurso de las parábolas, las bienaventuranzas, el discurso escatológico de Mateo, etcétera, creemos que San Mateo lo extrajo de Quelle. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es totalmente distinto a los otros tres, a los sinópticos. Fue escrito, el símbolo es el águila, porque es el evangelio más elevado, el más difícil de interpretar de los cuatro. Se empezó a escribir a mediados el año, en torno al año 50 después de Cristo, y se terminó o bien a finales del siglo I o a principios del siglo II. Iba dirigido a cristianos de origen judío y fue escrito en Éfeso y Antioquía, que son dos ciudades que hay en Asia Menor, en Turquía. Se estructura en los 7 milagros o signos mesiánicos que hace Jesús, ¿de acuerdo? Las bodas de Caná, que es cuando Jesús convierte el agua en vino, las bodas de Caná. La curación del hijo de un soldado real, la curación de un paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús camina sobre las aguas, la curación de un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto los cuatro evangelios por encima. Y ahora vemos el último apartado de esta segunda parte del tema 6, que es la relación entre el Antiguo Testamento y el Titulus, que es esa plaquita que ponía INRI en la cruz de Jesús. Fijaos en la página 4, en la última página de esta segunda parte, que el Titulus, lo que en la plaquita que pone INRI, se llama Titulus, ¿de acuerdo? Que es la razón de la condena, el por qué lo ejecutaron a Jesús, el por qué lo crucificaron. INRI, Jesús Nazarenus Rex Iudeorum, lo pusieron en latín, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero fijaos qué curioso cuando traducimos el Titulus a lengua hebrea, ¿de acuerdo?
Yeshua Hanotzri Bemelech Hayehudim. Yeshua Hanotzri Bemelech Hayehudim. Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Ahora, si miráis los apuntes, veis cómo cogemos la inicial, la primera letra de cada palabra hebrea. Y nos salen 4 letras. De Yeshua nos sale la Y. Después nos sale la H de Hanotzri. Después la V y después la H. H, Y, V, H. ¿De acuerdo? H, Y, U, sí. Y, H, V, H. ¿De acuerdo? Y, Yeshua, H, Hanotzri, V, Bemelech y H, Hayehudim. ¿De acuerdo? Y, H, V, H. Estas son las 4 iniciales de el titulus en hebreo. A esto se le conoce como el tetragramatón, que significa Yahvé. Si ahora vemos en la página 4 lo que significa cada una de estas letras, ¿de acuerdo? De la Y significa Yoid, la H, Hei, la V, Vav y la H, Hei. Yoid, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que soy. ¿De acuerdo? Fijaos, el titulus, el INRI, traducido a lengua hebrea. Yeshua, Hanotzri, Bemelech, Hayehudim. Y cogemos las iniciales y nos sale Y, H, V, H. Yoid, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que existe por sí mismo. O sea, el titulus, traducido a lengua hebrea, nos está diciendo que a quien fue crucificado fue Dios. Fijaos que el yo soy, Yoid Hei, el yo soy, aparece, por ejemplo, en el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el que soy, yo soy Dios. Fijaos, Jesucristo, como él usa también el yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el alfa y la omega, yo soy. ¿De acuerdo? Por tanto, el título traducido al hebreo, Yoid Hei, Yeshua Hanotzri Bemelech Hayehudim, y cogiendo las iniciales Yoid Hei, Vav Hei, nos sale que quien fue crucificado fue el mismísimo Dios. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya en este tutorial hemos terminado ya la segunda parte y nos queda la tercera parte y ya terminaremos porque la cuarta parte del tema 6 son anexos, ¿de acuerdo? Entonces con el próximo tutorial terminaremos ya el temario, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, segundo de eso. Chao, chao.